Bueno, listo. Vale. Listo, ¿no? Pues una breve introducción, Jorge. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Andrés Vargas, yo soy el director de la Moderación de Hidrosistemas. Y pues en este caso también soy el director de Jorge, que estuvo bajo mi dirección de desarrollar este trabajo. Entonces la idea de esta sesión es pues que Jorge haga la sustentación de su trabajo. Y el esquema es muy sencillo. Jorge tendrá 30 minutos para hacer su presentación. Después de esos 30 minutos, pues los dos evaluadores que tenemos el día de hoy, que son pues de primera calidad, harán preguntas por más o menos una hora, hasta que estén satisfechos más o menos. Tenemos de evaluador externo al profesor Néstor Mancita, y nos acompaña de la Universidad Nacional. Néstor, gracias por estar acá y echarte el viajecito, que no es tan lejos afortunadamente. Y el profesor Juan Diego, que es un profesor de la casa, pero pues súper relacionado con el tema, entonces pues muy acorde con la metodología y el tema de trabajo. ¿Qué hubo, Felipe? ¿Qué más? Entonces, pues nada, Jorge, esa es más o menos la metodología. Al finalizar las preguntas, yo me quedo con los evaluadores y hacemos la deliberación para asignarte la nota. Y pues con eso retornan después y hacemos la socialización de la nota. Y eso es Listo, profe. La metodología. Entonces, adelante, ya sabes que tienes 30 minuticos, entonces gracias. A las 10:36, adelante. Listo. Bueno, buen día para todos y todas. De antemano, gracias por acompañarme en esta sustentación. Al profe Juan Diego, gracias por tomarse el tiempo de realizar el trabajo, y al profe Néstor, pues también muchas gracias por de verdad dedicarle el tiempo a revisar el documento, el artículo, la propuesta que estamos haciendo en este trabajo de grado. Bueno, brevemente, esta es como la hoja de ruta de lo que vamos a ver ahorita en la presentación. Primero, una breve introducción de qué es lo que vamos a revisar dentro del trabajo de grado. Importante el objetivo. 3, los materiales y métodos. Vamos a ver los resultados que se ven en la aplicación del ejercicio, la discusión que vemos a partir de los resultados obtenidos y de unas breves conclusiones a las que llegamos con el ejercicio. Entonces, inicialmente acá hay algo que debemos hacer foco, y es que el transporte de sedimentos en los ríos, principalmente de nuestro país, pues juegan un papel bien importante, crucial, en todos los procesos ecosistémicos de nuestras cuencas hidrográficas. Desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde los temas de calidad, desde los temas de cambios morfológicos, las especies que podemos encontrar allí. Entonces, pues no es un tema menor, y pues hay una importancia de poder conocer la distribución espacial y temporal de esos sedimentos, ¿sí? Hay un tema principal, es que hay una dificultad práctica para poder hacer monitoreo. Y pues obviamente son temas logísticos, son temas de recursos, y donde se hace monitoreo pues no hay una frecuencia de monitoreo, no es continuo. Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere poder conocer cuál es el estado de un cuerpo de agua o de una cuenca hidrográfica con respecto al transporte de sedimentos, principalmente en suspensión, pues hay unas complejidades significativas. Y es allí cuando pues aparecen todos estos métodos indirectos para identificar el transporte de sedimentos, que son las imágenes de satélite multiespectrales, para poderse aproximar a eso, ¿sí? Obviamente, estos métodos indirectos pues nunca van a sustituir la toma directa del dato. No hay como ir a hacer los monitoreos in situ, pero sí le permite a uno poder ir viendo en órdenes de magnitud en qué momento tenemos unos aumentos y unas disminuciones de las concentraciones de sedimentos. Pero cuando utilizamos las imágenes multiespectrales, como están arriba de la atmósfera, pues definitivamente toca revisar la pertinencia de hacer correcciones atmosféricas, ¿sí? Porque acá lo que vamos a buscar son valores de reflectancia adecuados para poder correlacionarlas o hacer los modelos predictivos de concentración de sedimentos con la reflectancia, ¿sí? Y como son tantos datos, porque por ejemplo en el caso de Landsat y Sentinel, que son parte de las herramientas que estamos utilizando acá, un solo satélite puede tener 15, 12 bandas. Pues ahora hablemos de procesar 5.000, 10.000 imágenes, pues es un montón de información. Y acá aparece la inteligencia artificial para poder estudiar pues esa calidad y esa dinámica hidrosedimentológica y poder procesar esos grandes volúmenes de información en un corto tiempo. Y obviamente pues aproximándonos a esa gran capacidad computacional a la que cada vez vamos avanzando más. Entonces, cuando uno viene y revisa un poco el estado del arte, lo primero es que uno ve que esas correcciones que se han aplicado para poder estimar o analizar los hidrosistemas, pues empiezan a hacer correcciones atmosféricas, y por allá empiezan a aparecer la Acolyte, la C2RRC, la ICOR, la Centucor, y que al final no son más que métodos
para poder quitar los efectos atmosféricos y los errores que hay al momento en que el satélite toma el dato, pero se ha aplicado principalmente a clorofila A, concentración de clorofila, y sólidos suspendidos totales, y está muy enfocado hacia cuerpos lénticos. Y pues obviamente se ha visto que está más enfocado hacia países como España, tenemos otros casos por allá en Laos, zonas de Indonesia, y también se ha aplicado por allá en el río Mississippi en lagos del río, aproximaciones del río Mississippi también para poder hacer esas aproximaciones. Y uno cuando va a hacer el análisis se da cuenta que pocos estudios han analizado la influencia que tendría meter una corrección atmosférica para obtener reflectancia y poderlo correr en un modelo de concentración de sedimentos, ¿sí? Y pues en cuerpos lóticos es más bien reducido, ¿sí? Y cuando se utilizan y se hacen, pues solamente se utiliza un sensor, o el Landsat, o el Sentinel, o en algunos casos nos han ido a utilizar otro tipo de satélites comerciales, como el Iconos, el QuickBeam, ¿sí? Pero pues obviamente ya no tienen la multiespectralidad que tiene Landsat y Sentinel. Y se ha hecho principalmente lo que se identifica en el estado del arte es en Brasil y en Venezuela. Uno empieza a identificar que hay ese interés acá en el trópico por realizar ese tipo de cosas, ¿sí? Y cuando uno empieza a identificar también que se utiliza la reflectancia para la concentración de sedimentos, pues nos incluyen ciertas variables geomorfológicas que tienen cierta relación también con la concentración de sedimentos. Entonces, ¿por qué no relacionar esa reflectancia y la información que tenemos de esas condiciones geomorfológicas para ver si podemos tener una mejora en nuestros modelos de concentración? ¿Sí? Entonces ahí llegamos a ese gran objetivo que tiene este trabajo de grado y es evaluar el rendimiento de esas diferentes correcciones atmosféricas para estimar las cargas de sedimentos suspendidos en imágenes de satélite, pero obteniendo diferentes sensores y utilizando a Colombia como caso de aplicación, pues que es el que estamos acá en este territorio en este momento y considerando variables geomorfológicas, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hacer la revisión de todo lo que tenemos, buscamos en la Red Básica Nacional, hay 195 estaciones que cuentan con información de caudal y de sedimento, que es lo importante para poder utilizarlos en nuestra calibración y validación del modelo, pero cuando vamos a identificar qué escenas tenemos, pues solamente 48 estaciones tienen registros recientes, ¿sí? Entonces ahí seguimos viendo la deficiencia. Acá algo importante es, vemos la región del sur de la Orinoquía y la Amazonía completamente sin instrumentación, ¿sí? Y pues obviamente ahí más se refuerza la necesidad de poder contar con este tipo de métodos y vemos que hay 29 corrientes que están siendo analizadas en esas 48 estaciones. Y acá hay un tema importante, es que utilizamos aquellas corrientes que tuvieran más de 30 metros de ancho, porque las imágenes en sí de Landsat tienen una resolución espacial de 30 metros, entonces para poder garantizar de por lo menos tener un píxel, ¿sí? Entonces nuestros dos satélites que vamos a utilizar para este análisis es Landsat 8 y Sentinel 2A. Landsat 8 tiene una resolución temporal de 16 días, ¿sí? Es decir, tenemos una imagen cada 16 días y se lanzó en el 2013. Y Sentinel 2A tiene una resolución temporal de cada 10 días, se lanza en el 2015. Ahí vemos una mejora en Sentinel respecto a la cantidad de imágenes que se van a adquirir. Y vemos que principalmente estos dos sensores pues tienen sus bandas. No sé si este me sirve para... Sí, no, pega, vale. Entonces vemos que allá lo que vemos en azul es el espectro electromagnético del visible, y es a donde tenemos varias bandas, tanto de Landsat como de Sentinel. Vemos que hay unas bandas en el infrarrojo cercano y otras bandas en el infrarrojo de onda corta, ¿sí? Acá esto es lo importante de las imágenes multiespectrales. Entonces, cuando ya vamos a mirar, y desde que arranca Landsat de adquirir imágenes, pues vemos que hay más o menos una constante de poder tener imágenes disponibles con nubosidad menor al 25%, y definimos menor al 25% pues para poder garantizar que no tuviéramos un cubrimiento total de la escena y que al final no pudiéramos sacar datos y que estuviéramos metiendo un dato erróneo al modelo. Y pues obviamente acá también se corren máscaras para poder identificar de dónde está quedando el dato, pues no esté con el cubrimiento de la nubosidad, pero dijimos por encima de 25 ya tenemos muchos efectos atmosféricos que no vamos a poder manejar, ¿sí? Entonces, obviamente en las épocas de lluvias vamos a tener imágenes con 100% de cubrimiento, y eso lo veíamos en la identificación. No obstante, 5.088 escenas fueron trabajadas, de las cuales el 26% corresponden a Landsat y el 74% corresponden a Sentinel, claro, por la resolución temporal, ¿sí?
es decir, 1.304 de Landsat y 3.784 de Sentinel. Y pues vemos cómo entre los satélites se empiezan a complementar y en algunos casos podemos tener trimestres de más o menos 400 escenas. Y eso pues obviamente refuerza mucho el monitoreo que podemos hacer de los sedimentos en suspensión con este tipo de técnicas. Entonces, cuando hablamos de los dos satélites, acá hay algo importante y es que lo que nos entrega actualmente el sensor, pues es una imagen referida arriba de la superficie y a esto lo vamos a llamar el TOA, TOF of Atmosphere, ¿sí? Y la información directamente la estamos extrayendo operativamente de Google Earth Engine. Y ya para poder bajar y tener la eliminación de esos efectos atmosféricos, que es como se denomina en sensoramiento remoto al BOA, es ya con corrección. Entonces acá empezamos a emplear una corrección que se llama la SIAC, que es de sensor invariante, como se define, y eso fue desarrollada por Jin en el 2019, hizo unas actualizaciones ahorita en el 2022, la procesamos también a través de JavaScript con Google Earth Engine. Y el modelo SIGSES, que es un modelo de transferencia radiativa, las correcciones son modelos de transferencia radiativa, en donde se denomina segunda simulación de señal satelital del espectro solar. Entonces todas son S, por eso son 6 S. Y se desarrolla con Python, entonces por eso el nombre es la PySIGSES, ¿sí? Y importante poder también ver las que se definen por el sensor, porque el Servicio Geológico de los Estados Unidos define para Landsat 8 LARS y la ESA construye Centucore para Sentinel-2A. Entonces, también queríamos ver cómo el desempeño de estas dos. Acá hay algo importante con las definidas por el sensor y es que la agencia espacial no procesa todas las imágenes que captura. Es decir, no le hace corrección a todas las imágenes. Es más o menos como un 60%. ¿Sí? Entonces uno dice, venga, necesito otra corrección de la cual yo pueda entrar a hacerle el ajuste porque no me está entregando la agencia espacial todas las imágenes corregidas. Y el objetivo es pues, poder llegar a entender los sedimentos en el cuerpo de agua y cómo están en suspensión. Entonces acá como para que entendamos un poco cuál es ese proceso de la corrección atmosférica, y es que para poder llegar a un ajuste preciso de lo que se está teniendo en la reflectancia en la superficie, pues tendría que tener radiómetros con el dato exacto. Pero como no lo tenemos acá en el país, o pues no hay una base de datos que se cuente con esta información, pues entonces tenemos que también hacer uso de herramientas de información secundaria, y en este caso es MODIS. Y MODIS lo que hace es entregarnos el producto BRDF, que busca una aproximación al albedo, y es poder entender la interacción de la luz solar con la superficie de la Tierra en diferentes interacciones, en diferentes direcciones. Eso desde el MODIS, que es una resolución gruesa, tenemos la reflectancia en la superficie terrestre. ¿Qué pasa? Que como nosotros estamos trabajando con ahí abajo, que son imágenes de satélite de media y alta resolución, por decirlo así, pues toca hacer el ajuste. ¿Qué pasa? Que la reflectancia en este caso va a depender del ángulo de toma, ¿cierto? Y de toda la información de la metadata que tiene la imagen. Entonces, esa información de metadata se la enviamos a MODIS para que haga un ajuste espectral, y como tenemos la reflectancia en superficie y hacemos un ajuste de esparcimiento, que es un modelo para poder hacer todos los ajustes que pueden tener introducidos los instrumentos ópticos, entonces debemos hacer como un proceso de optimización para poder encontrar los mejores parámetros al momento de poder incluir las condiciones atmosféricas. Y las condiciones atmosféricas, ¿de dónde salen? Salen del CAMS, del Copernicus Atmospheric Monitor. Y entonces ahí, ¿qué traemos? Traemos aerosoles, traemos columnas de vapor de agua y traemos ozono. Con esta información, entonces, se busca una optimización de poder encontrar aquellos parámetros que da una adecuada información para lo que está reflejando MODIS, y cuando encontramos esos mejores parámetros, hemos encontrado los parámetros que vamos a poder utilizar para las imágenes de satélite Landsat 8 y Sentinel-2A. Y después de que tenemos esos parámetros ajustados, hacemos la corrección y ya tenemos la reflectancia en BOA. ¿Listo? Entonces, más o menos cómo funciona ese proceso de corrección atmosférica. Entonces, me parece importante como no solamente estar hablando de imágenes de satélite y no mostrarlas. Entonces, quise traer cómo se ve una imagen sin corrección atmosférica, solamente desde lo visual. ¿Sí? Recordemos que también estamos hablando del espectro que es de los infrarrojos, y acá es con corrección atmosférica en donde empezamos a ver una mayor interpretabilidad y detalle de los elementos. Entonces, nuestro proceso, en últimas, lo consideramos como en 3 fases grandes. El procesamiento de datos hidrosedimentológico, todo el proceso a través de Google Earth Engine y todo lo que hicimos a través de algoritmos de Python. Entonces, primero la información de la selección de estaciones sale de la plataforma de HIM del IDEAN. También con la información de dónde estaban las estaciones, pues calculamos el área y la pendiente del tramo de análisis. Esto no es la pendiente de Taylor
donde está toda la pendiente de toda la cuenca, no. Es un tramo de 500 metros en donde dijimos cuál es la pendiente que está en este tramo, ¿sí? Y esto lo hicimos a través de QGIS, y para eso utilizamos el DEM de Alos Palsar, para poder encontrar esta diferencia. Es claro que esto no es un modelo DTM o un modelo topobatimétrico, es un modelo digital de superficie, pero nos permite aproximarnos hacia cuál puede ser esa pendiente que podría tener el tramo, ¿sí? Sacamos las series de tiempo, caudales líquidas, caudales sólidos, y pues hacemos allá a través de Python un ejercicio de detección e identificación de datos atípicos. De verdad, cuando veíamos con el profesor el ejercicio de revisión de datos, habían datos que eran muy malos o que de verdad estaban mal tomados, por decirlo así, porque estaba por fuera de todas las tendencias que tenían los datos. Entonces, ya para estos sitios, a través de Google Engine sacábamos la imagen de TOA, sacábamos la imagen para, decir, sin corrección, para Landsat 8 y Sentinel-2A, le aplicábamos la corrección atmosférica CIAT y también sacábamos la imagen que nos daba la agencia espacial, la Landsat y Sentinel, la información corregida. Y por Python traíamos la información y corregíamos con el modelo Success. Después de eso agrupábamos todos los datos y ya con nuestro ejercicio hacíamos una selección aleatoria del 80% para la calibración y el 20% para la validación y poder empezar a correr modelos de Random Forest. Esto pues obviamente los evaluamos a través de estadísticas de desempeño y escogíamos la mejor corrección, ¿sí? Entonces para este modelo en particular definimos 4 escenarios. Vamos a utilizar solamente la reflectancia, es decir, no vamos a utilizar los parámetros, las configuraciones y las características geomorfológicas que se tienen. El segundo es qué pasa si le pongo el área. El otro es qué pasa si solamente utilizo la pendiente. Y qué pasa si utilizo la reflectancia, el área y la pendiente, ¿sí? Entonces, con eso, cada uno de estos escenarios tenía un modelo particular. Y uno diría, espero tener un modelo combinado de Random Forest para poder tener la integración completa. Pero entendiendo que cada una de las bandas está en un espectro electromagnético diferente, pues se consideró necesario poder tener esa segmentación y pues también para ver el aporte y el desempeño con cada sensor, ¿sí? Entonces, agrupar los 2 sensores en un solo modelo no era como tan conveniente con el Random Forest y definimos 500 estimadores, ¿sí? Es decir, 500 árboles y la clasificación nos permite poder llegar a ese valor final desde la predicción. Y las métricas de desempeño que utilizamos, la métrica de Nash, el RMSE, el error medio cuadrático, la raíz del error medio cuadrático y el MNB. Entonces, en los resultados, importante, primero hicimos un análisis de correlación para ver, pues, obviamente, si había una linealidad o si había como una dependencia directa entre la reflectancia y la concentración de sedimentos con los resultados de cada uno de los modelos. Corrimos el modelo de concentración de sedimentos, pero ojo, porque entendiendo que ya estamos utilizando un modelo de Machine Learning, pues ya no es un modelo de regresión lineal, sino obviamente tiene en cuenta las características de todos los 500 estimadores que utilizamos. Y después buscamos hacer una verificación del modelo, no una validación, sino una verificación del modelo para poder ver que definitivamente si tuviera comportamientos hidrológicos adecuados, es decir, que uno siguiera pulsos de concentración de sedimentos que variaran en el tiempo. Entonces, inicialmente, cuando uno viene a ver el análisis de correlación, pues uno se da cuenta que la correlación es más bien baja entre la reflectancia y la concentración de sedimentos en los diferentes modelos, que sí encuentra unas correlaciones un poco más altas con los parámetros físicos que son como el área aferente y la pendiente longitudinal o la pendiente transversal en el tramo, la pendiente del tramo, perdón. Entonces, cuando aumentan definitivamente la concentración de sedimentos, también vemos que es porque hay áreas aferentes más grandes y cuando aumentan las pendientes nos disminuyen la concentración de sedimentos con la información que sacamos de los DEM. Y vemos que si bien no hay una relación lineal directa, vemos que sí hay unas bandas que presentan una respuesta mucho mayor que otras. En este caso vemos que las del espectro visible no están teniendo un comportamiento tan fuerte hacia los sedimentos, pero aquellas que son la banda 4, 6 y 7, que son de infrarrojo de onda corta y el infrarrojo cercano, empieza a tener una mejor, o no, un ligero aumento en la concentración, ¿sí? En la respuesta, en la correlación, perdón. Y en Sentinel-2A vemos que también pasa lo mismo, y es que en el infrarrojo de onda corta también empiezan a aumentarse esos valores en términos de la correlación. Y vemos que cuando empezamos a aplicar las correcciones definidas por sensor, hay un aumento también de esas correlaciones. Obviamente no alcanza a ser correlaciones fuertes, pero sí empieza a ver que hay un aumento ligero, ¿sí? Entonces acá este ejercicio no lo quisimos hacer para
para decir, vamos a hacer un modelo de regresión lineal, porque ya también la literatura nos estaba mostrando ciertas cosas en donde uno veía modelos no tan fuertemente correlacionados, pero por lo menos sí puede decir uno, venga, puede intentar reducir la dimensionalidad de los datos porque es mucha información. Y acá como entre líneas les contamos ejercicio de PSA de componentes principales para ver si veíamos esa influencia y nos iban saliendo más o menos las mismas bandas. Entonces, con esas bandas entonces empezamos a mirar el desempeño de esos 4 escenarios. Arriba de la atmósfera, sin corrección, la SIAC, la CXS y la LARST, ¿sí? Entonces, acá uno empieza a identificar que claramente el modelo de Random Forest, cuando incluimos la reflectancia solamente, empieza a mejorar, no tanto en los datos de la calibración, pero sí empieza a mejorar los datos de la validación. Por ejemplo, veamos sin corrección, en la validación nos da 0.203 y con la LARS en la validación aumentamos a 0.241 y ya con la SIAC vamos a 0.297. Hay un ligero aumento también en esas métricas de validación y me refiero principalmente al NASH. Pasa algo parecido con Sentinel-2A, en donde vemos los aumentos de las validaciones. Acá uno empieza a ver también que Sentinel tiene una mejor respuesta espectral a los sedimentos que Landsat, porque acá vemos que la calibración nos da órdenes de 0.8 de NASH y en validación 0.2, pero en Sentinel ya solamente sin corregir estoy viendo ya valores de 0.93 y 0.624 en validación. Entonces uno dice, venga, hay un comportamiento adecuado de Sentinel mucho más allá del que pueda tener Landsat en la adquisición de la información de sedimentos. Y ya cuando empezamos a mirar cómo varía, cuando ingreso al área, cuando ingreso a la pendiente y cuando ingreso al área y la pendiente, pues uno empieza a ver cómo el modelo mejora. Es decir, empezamos a ver que es necesario poder incluir ese tipo de variables también físicas de algún modo. Entonces vemos que llegamos con la definida por el sensor a calibración 0.91 y a validación 0.71. Para Landsat veníamos de 0.2 y en SIAC llegamos a 0.736 en validación. Y pasa algo similar para Sentinel-2A. Tenemos 0.96 en calibración para el CentuCore, que es la definida por el sensor, y llegamos a validación en 0.82. Y con SIAC llegamos a validación de 0.81. Entonces uno dice, venga, los resultados están dando algo consistentes, pero también lo que nos damos cuenta con este ejercicio es que no tengo que tener necesariamente las dos variables, sino que si pongo alguna de las dos, área o pendiente, logro poder tener un mejoramiento significativo de mi modelo, integrándolo con la reflectancia. Porque, ¿qué pasa? Hay zonas en donde el análisis es tan complejo que poder definir un área diferente no es tan sencillo. Por ejemplo, en los brazos del río Magdalena, veíamos ese ejercicio y no era tan fácil. Entonces uno puede decir, me puedo quedar solamente con la pendiente de ese tramo para la definición. Entonces acá cuando uno viene y entra a ver los resultados en términos gráficos, pues uno ve que, claro, en la parte izquierda está solamente la reflectancia, en la parte derecha está incluyendo ya todas las características, es decir, reflectancia, área y pendiente. Y uno ve que esa dispersión en últimas sí se empieza a cerrar un poco y claramente coincide con las métricas de desempeño. Acá algo importante es que como tenemos pocos datos, por ejemplo, este es el caso de Landsat, tenemos pocos datos para Landsat en esos caudales altos, pues obviamente el modelo no se entrena bien para esas concentraciones altas. Es decir, tenemos que tener más información que nos permita poder llevar ese comportamiento de esa correlación un poco más alta. Para el caso de Sentinel, vemos que tenemos más información, se ven más datos, ¿sí? Igual vemos que también hay una respuesta buena del modelo. Vemos también cómo se baja esa dispersión de esos datos en el momento en que incluyo el área y la pendiente. Pero también veo que hay un comportamiento muy adecuado de la corrección definida por el sensor, que es en la que está en la parte de abajo. Acá estamos dejando en la parte de arriba los resultados de SIAC y en la parte de abajo los resultados de la CentuCore, que es la definida por el sensor. Entonces, vemos que si bien hay más datos arriba ya en las concentraciones altas, igual se requiere mucha más información y es un problema ya logístico también en términos de adquisición de la escena. Cuando entramos a hacer la verificación hidrológica, porque acá lo que queríamos hacer era una verificación de si eso sí estaba teniendo una lógica o solamente se nos estaba ajustando a través de la estadística o de la descriptiva. Entonces, ver si eso tenía un comportamiento adecuado. Vemos cómo, por ejemplo, desde los primeros años de la estación que está en la parte superior izquierda, hay solamente 4 o 5 puntos, pero en el momento en que empieza a entrar también Sentinel, que los azules son Landsat y los verdes son Sentinel, empiezan a complementar adecuadamente la información
y confirmamos lo que estábamos viendo en los datos de las gráficas de dispersión, y es que en la parte alta no tenemos datos que nos permitan poder llegar hacia esas concentraciones, ¿sí? Entonces, la idea es poder también ver si con más imágenes podemos poder subsanar esos datos altos, ¿sí? Obviamente hay una complejidad y es la localización del país a partir de los temas de nubosidad, pero tenemos una buena aproximación. En la parte derecha ya vemos un caso en donde definitivamente hay una adecuada tendencia hidrológica del comportamiento de esa concentración de sedimentos. En la parte de abajo quisimos también dejar este caso porque en este caso no hay nada de datos en los picos, solamente es hacia las partes de los caudales bajos. Obviamente la época es de estiaje en donde no hay mayor precipitación, y en la parte derecha pues vemos otra vez el comportamiento hidrológico de la concentración de sedimentos. Otros casos también en donde vemos, por ejemplo, quisimos dejar esta parte acá en la gráfica inferior derecha porque más o menos desde la parte del 2019 esta estación no tenía información y quisimos ver cómo se complementaba la serie con los datos directamente de los satélites, y pues vemos que empieza a haber una adecuada complementariedad entre el monitoreo in situ y lo que podemos llegar a tener desde los ejercicios de refractancia e inclusión de las variables físicas. Y pues vemos que en algunos casos quisimos sacar como por llevarlo a temas numéricos el coeficiente de correlación de Pearson para cada una de las estaciones. Estos son 8 estaciones que quisimos escoger para este ejercicio que les acabo de mostrar. Por ejemplo, Puente Llano, que es esa que no tiene la información de caudales altos, Landsat está dando coeficientes de correlación de 0.5. Obviamente hace falta más datos para poder integrar en esa zona. Y en Sentinel, pero Sentinel tiene una mejor respuesta y nos está dando una correlación más alta con la información que nos está arrojando. Y eso se habla con la información que tenemos desde los datos espectrales que nos está entregando la información. Entonces, en términos de la discusión, ya aproximándonos hacia qué podemos ver, lo primero que hablábamos era un tema de que todas las investigaciones, o parte de las investigaciones que estábamos viendo, por ejemplo, la que hizo Yepes 2018 en el río Orinoco y la que hizo Flores del río Mississippi, utilizaban regresiones lineales directas. Entonces, el primer ejercicio que hicimos fue ese, pero identificamos que no hay linealidad en esa relación. Y entonces, esto nos lleva y nos pone en el punto de tener una necesidad de enfoques avanzados para modelar relaciones no lineales. Y vemos que si bien el ejercicio de correlación que estábamos haciendo no lo estábamos utilizando para una regresión lineal ni nada de este estilo, sí permite ver que el espectro del infrarrojo desde los 700 a los 2400 nanómetros hay una mejor respuesta de los sedimentos hacia estas bandas o a este espectro, ¿sí? Y pues como que coincidimos en esa definición con las experiencias anteriores. Macías y Rubin, tanto en Estados Unidos como para Brasil, hablaban de una capacidad predictiva del modelo Random Forest, que por eso escogimos Random Forest. Igual también hicimos unas pruebas con Support Vector Machine, como para que lo tengamos en el radar, pero Random Forest nos daba ese desempeño adecuado y lo quisimos mantener, como también lo hizo Macías y Rubin. Hay una importancia de las características morfométricas en esos modelos de concentración de sedimentos, definitivamente. Y uno, al revisar, uno dice, venga, ¿por qué no se habrán incluido previamente para poder tener esa mejor respuesta? Vemos que los métodos propuestos por las agencias espaciales pues son adecuados, pero si queremos utilizar uno que aplique para las dos directamente y que no esté ajustado tanto a los parámetros de cada sensor, sí es una buena estrategia para poder hacer correcciones atmosféricas y muestra un alto rendimiento para la concentración de sedimentos. Y hay una ventaja significativa de integrar datos de múltiples plataformas satelitales. Yepes, en el ejercicio que hizo en Venezuela, ya venía diciendo que se requiere poder integrar estas plataformas y que vaya como parte de una brecha. Entonces lo que hicimos también es poder integrar estos dos satélites. En conclusiones, hay una importancia de un enfoque integrado, es decir, revisemos datos satelitales de diferentes sensores, revisemos qué correcciones atmosféricas podemos aplicar. De pronto en algunas otras experiencias podemos aplicar a otras correcciones atmosféricas. No obstante, hay algunas que son muy puntuales o que son muy de software, entonces vienen a través de ENVI o vienen directamente de ArcGIS, pero son muy hacia la clasificación de coberturas. No hay nada hacia la extracción de este tipo de ejercicios. Integrar características morfométricas de esas cuencas y poder integrar esos modelos de Machine Learning. Hay un papel esencial de esa corrección atmosférica, es decir, cuando uno ve los resultados y se los contaba, hay algunos casos donde uno dice, pues, ¿será que se necesita hacer la corrección atmosférica o no? O solamente me voy con la información arriba de la superficie. No obstante, en la interpretabilidad uno sí ve que, por lo menos en la validación, hay una mejor respuesta.
y eso nos pone la tarea de poder hacer la corrección atmosférica. Vemos la identificación atmosférica, sea como de en ambos satélites, eso es impajaritable con los ejercicios. Y acá algo que me parecía importante contar es que nosotros desde, en este momento el rol que tengo en el Centro de Monitoreo de la entidad, quisimos llevar esto a ejercicios prácticos, porque esto nace también como una necesidad de poder ver la cuantificación de sedimentos que pueden estar pasando para proyectos hidroeléctricos, que hay antes, que hay después, pero como no hay monitoreo continuo, no se puede identificar algo que me prenda la alerta para decir, vaya y monitoree o tenga una mayor periodicidad. Entonces, nosotros lo que queremos aplicar es dentro de nuestra estrategia de sensoramiento remoto. Esta es una herramienta que estoy acá trabajando con mis compañeros de centro, con Sergio principalmente, que está acá hoy. Acá el objetivo es poder, desde esta interfaz gráfica, poder entrar, cargar un punto a través de un vector, poder ir a decir, yo quiero el dato particular de cuál puede ser la estimación de la concentración de sedimentos en suspensión que se puede estar teniendo en un punto en particular, decirle de qué satélite quiere que me lo traiga, qué corrección atmosférica quiero aplicar, ¿sí? Y al momento de darle ya a descargar los datos, yo pueda escoger mi serie de tiempo particular, es decir, del 2017 al 2024, pueda ingresar el área aferente en kilómetros cuadrados del sitio de monitoreo, si lo tengo, y la pendiente del terreno en metro sobre metro. Bueno, es que voy un poquito más rápido que el video. Subir la información de los caudales líquidos para que también el aplicativo de una vez me convierta eso a concentración de caudal sólido, descargar la información en CSV y que yo pueda tener listada toda la información particular de lo que estamos procesando. En este momento estamos en el desarrollo de la interfaz, aproximándonos a poder tener esto, y esto le sirve mucho a los profesionales de la Autoridad Nacional porque pueden tener datos rápidamente de algo que normalmente sería difícil poder extraer información de concentración de sedimentos, principalmente a los profesionales físicos. Continuamos construyendo y lo vamos a mejorar también de acuerdo con los comentarios que salgan de esta sustentación, porque hace parte también de que los trabajos de investigación queden también aplicados hacia las entidades gubernamentales, y es lo que estamos buscando hacer en el Centro de Monitoreo. Bueno, eso era parte de lo que quería contarles con este trabajo de grado. Y agradecerles por la atención prestada y pues estoy atento a cualquier duda o comentario, profesor, o las personas.